Hola niños y niñas de séptimo básico. Para este video vamos a explicar, como les dije en el video anterior, un ejercicio al menos de cada ítem, ya de los ejercicios propuestos que fueron dados en su guía de trabajo que se les envió, ya los que están especificados en este cuadrito que dice: ahora, para ejercitar estos temas debes realizar las páginas 6 a 16 del cuaderno de actividades. Las páginas 6 a 10 corresponden a actividades similares a las anteriores, es decir, la guía 2 que entregué, y de la página 10 a 16 corresponden a los nuevos temas vistos en esta guía. ¿Ya? Entonces, ahora para clarificar todos los temas, ¿cierto? Voy a ir haciendo ejemplos, ya resolviendo aquí, para que ustedes puedan hacerlo solos en sus textos de actividad, ¿ya? Entonces empezamos en esta página que es la 6, que dice representan los termómetros ciertos valores, ciertos números. ¿Ya? Y en este caso voy a hacer el A, ¿ya? Que me dice que tengo que representar 3 grados Celsius bajo cero. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi termómetro y como yo les expliqué en el video anterior, ustedes tienen que, obviamente esto es una recta numérica solamente de forma vertical, y ustedes tienen que ubicar ese 3 bajo cero. Si me dice bajo cero, significa que va a ser un número negativo, ¿ya? Entonces, si yo me fijo aquí, tengo el cero, los positivos hacia arriba, los positivos hacia abajo. Entonces, yo ubico mi número 3 bajo cero. Si ahí está el cero, entonces cuento en la rayita 1, 2, 3 y va a estar aproximadamente ahí mi... Voy a hacer suma esto mejor. Va a estar aproximadamente... Si este es 0, 1, 2, 3, ahí va a estar mi menos 3. ¿Ya? Eso mismo tengo que realizar aquí con 5 grados Celsius o con 9 grados Celsius bajo cero. Ya todo va a depender si es que es positivo o negativo para poder ubicarlo en este termómetro. ¿Ya? 2. Escribe verdadero si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Ya aquí está hablando de números, principalmente los conjuntos numéricos, del conjunto de los naturales, los enteros negativos, los enteros positivos. Esto simplemente lo voy a explicar a grandes rasgos. Nosotros tenemos los números naturales, ¿cierto? Que son todos los números que van desde el cero en adelante. Todos los que conocemos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1000, el 1100, ¿ya? Tenemos los números enteros, que abarcan los números naturales, pero agregamos el cero y los números negativos. Es decir, el menos 4, el 0, el 2, el 8, ¿ya? Tenemos los números enteros negativos, que son obviamente los que están a la izquierda de la recta numérica del cero, ya que son los que tienen la rayita de negativo, ¿cierto? Y están los números enteros positivos, que son los que generalmente no tienen ningún ni menos ni más adelante, porque uno asume que si uno escribe, por ejemplo, un número 28, uno asume que va a ser positivo, que hay un símbolo de positivo aquí, ¿ya? Pero ese pasa desapercibido, ¿ya? Y están los números decimales. ¿Cuáles son los números decimales? Los que tienen alguna coma. ¿Cómo yo transformo este 28 en decimal? Por ejemplo, colocándole una coma aquí, que ya no pasa a ser 28 sino a 2,8, y ya cambia de conjunto numérico de los números naturales a los números decimales. ¿Ya? Todo esto tengo que considerar para responder aquí en el ítem 2. No puedo decir más porque si no sería dar como respuesta a todos los ejercicios, así que con esa explicación debería bastar. En el ítem 3 dice: relaciona cada situación con un número entero, una pérdida, ¿ya? O, por ejemplo, esto de dar paso hacia atrás o hacia adelante, o subir o bajar. Ustedes siempre tienen que entender de que en este caso una pérdida siempre lo tengo que relacionar con números negativos, ¿ya? Si ustedes tienen una cuenta, por ejemplo, si revisan una cuenta de luz, de agua, hay descuentos o en las cuentas del banco hay abonos y hay cargos, ¿ya? Eso tiene que ver con si es que yo me quitan plata o me llega dinero, ¿ya? Si a mí me dan dinero, obviamente es positivo, ¿ya?
porque voy a agregar dinero a mi cuenta, pero si a mí me quitan dinero, eso va a estar en negativo, porque al final tengo que restárselo a mi monto final. Entonces, si hablo de una pérdida, yo asumo al tiro que es negativo. Y si son 23.000 pesos, entonces anoto simplemente aquí, menos 23.000 pesos. Esta misma explicación va, por ejemplo, si es que avanzo o retrocedo. Si avanzo, obviamente va a ser positivo. Si retrocedo, va a ser negativo si yo considero que mi punto inicial es donde estoy parado, ¿ya? O si yo subo. Si yo subo, va a ser positivo. Si yo bajo, va a ser negativo. Como por ejemplo en los ascensores. En los ascensores siempre el piso inicial va a ser el cero. Y si yo voy, por ejemplo, al subterráneo, ya va a ser el menos uno. Si voy a un subterráneo más abajo, va a ser el menos 2. Y así, ¿ya? Si seguimos avanzando con el ítem 4, dice completa con mayor que o menor que según corresponda, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que determinar qué número es mayor. Como les dije en el video anterior, si yo tengo una recta numérica, a ver, ya, si yo tengo una recta numérica, por ejemplo, y tengo aquí el 0, todos los números que estén hacia allá van a ser los positivos, ¿ya? Y todos los números que estén acá van a ser los negativos. Mientras el número se aleje más hacia la izquierda va a ser menor, mientras más hacia la derecha va a ser menor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número aquí menos 10 y acá tengo el 2, ¿cuál va a ser mayor? El que esté más a la derecha, es decir, el 2. Y coloco ese signo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que menos 10 es menor que 2. ¿Ya? Entonces acá yo analizo. Voy a realizar el A. Menos 19 o 19. Me fijo al tiro. ¿Cuál va a ser mayor? El positivo. ¿Ya? Y listo. Eso es todo. Ahora si tengo, por ejemplo, dos números positivos, ¿ya? Ahí tengo que determinar cuál está más a la derecha en la recta. O si tengo dos números negativos. Eso es importante. Imaginemos que tengo el menos 14 y el menos 7. ¿Cuál es mayor? Va a ser mayor el que se acerque más a cero, ¿ya? Porque el que está más a la derecha. Entonces yo me imagino, el menos 14 va a estar por aquí, por ejemplo. Y el menos 7 va a estar por aquí. Entonces, ¿cuál estaba más cercano al cero o más a la derecha en la recta numérica? El menos 7. Entonces, el menos 14 es menor que menos 7, ¿ya? Esto es importante que lo tengan claro. Ya, en los números positivos es fácil determinar cuál es mayor que otro, pero en los números negativos se puede considerar que es al revés, ya que mientras más grande el número va a ser menor. Ya, uno podría decir aquí, el menos 14 entonces es mayor que menos 7 porque 14 es más grande que 7. No, porque estamos trabajando los números enteros negativos, ¿ya? Y ahí se invierte, por eso que yo siempre hablo de que hay una simetría, como un efecto espejo en los números, ¿ya? Entonces esto hay que tener claro. El ítem 5. Demoescribe los números enteros que cumplen con cada condición. Me dice, si menos 7 es menor que k y menor que 4 y además k no es positivo, ¿qué valores puede tener k? Entonces, los números tienen que estar entre menos 7 y 4 y además no es positivo, es decir, solo considero los negativos. Si yo me imagino la recta numérica con los números que me están dando ahí, del menos 7 hasta el 4, ¿qué números hay? Yo avanzo. ¿Cuál vendría aquí? El menos 6, ¿cierto? Acá. El menos 5. El menos 4. El menos 3. El menos 2. El menos 1. El 0. El 1. El 2. Y el 3. ¿Ya? Todos esos números tengo entre el menos 7 y el 4. Y ahora aquí tengo que responder qué valores puede tener K. Pero debo recordar que K no es positivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todos estos se van, ¿ya? Porque son positivos, entonces tengo que considerar solo los negativos, que serían el menos 6, ¿cierto? El menos 5, y los separo con una coma, el menos 4, el menos 3, el menos 2 y el menos 1. Y listo, ¿ya? Entonces acá en el B tengo que
considerar lo mismo, solamente que cambia la excepción de que solo tienen que ser pares. Entonces, entre el 6 y el 10, ¿qué valores son pares? ¿Qué valores puede tomar el C? ¿Ya? Entonces yo puedo armar mi recta numérica entre el 6 y el 10 y puedo determinar cuáles son los pares y los anoto aquí. A ver. Ahora sí. Si seguimos avanzando, vamos a... acá, página 7. Página 7. Dice, a partir de la imagen contesta las preguntas. En la región del Biobío se registraron 45 grados Celsius. En Canadá se registraron menos 45 grados Celsius. ¿Ya? Entonces tengo que responder las preguntas. ¿Cuántos grados debe subir la temperatura de Canadá para llegar a 0 grados? ¿Ya? Entonces yo estoy aquí en Canadá y en Canadá hay menos 45 grados. Entonces, ¿cuántos grados tienen que subir para yo llegar de aquí, que es menos 45, al 0? ¿Cuánto hay de menos 45 a 0? Yo puedo utilizar la recta numérica, ¿cierto? Si aquí está el menos 45 y aquí está el 0, por ejemplo. ¿Cuántos grados tienen que pasar para yo llegar de menos 45 a 0? Yo simplemente puedo restar. Por ejemplo, 45 menos 0 para calcular esta distancia. ¿Cuánto es 45 menos 0 o 45 menos nada? Es 45. Entonces, ¿cuántos grados debe subir la temperatura de Canadá para llegar a 0? 45 grados. Y eso es todo. Y así trabajo las siguientes, por ejemplo, ¿cuántos grados debe bajar la temperatura de Biobío para llegar a 0? El mismo sistema. ¿Ya? En el termómetro, ¿qué temperatura se encuentra más lejos de los 0? ¿Ya? Y aquí me tengo que fijar, yo no alcanzo a ver bien, pero en esos libros debe salir bien clarito. ¿Ya? Y por qué este problema se relaciona con el concepto de valor absoluto. ¿Ya? Si ustedes vuelven atrás, el concepto de valor absoluto, o si revisan en su texto del estudiante el otro, no este, va a haber una definición de valor absoluto. ¿Ya? Tienen que buscar eso, yo no se los voy a decir porque si no va a ser la respuesta como tal. Tienen que buscarlo en ese texto, ¿ya? Y van a encontrar la respuesta. Van a tener la definición de valor absoluto, ¿ya? Porque valor absoluto en sí contempla las distancias, ¿ya? Y las distancias en el fondo siempre van a ser positivas, nunca son negativas. Esto lo tomo en el contexto, por ejemplo, de que yo diga, para ir a, ustedes que están en San Pablo, para ir a Osorno, tengo que recorrer, ¿cuántos son? Como aproximadamente 22 kilómetros. Yo no digo, para ir a Osorno voy a recorrer menos 22 kilómetros, o menos 5 kilómetros, o menos 100 kilómetros. ¿Ya? Cuando se trata de concepto de distancia, yo no puedo hablar de números negativos. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, para ir al baño tengo que recorrer 4 metros, yo no digo voy a recorrer menos 2 metros. No. ¿Ya? Por eso las distancias siempre son positivas. 2. Calcula. ¿Ya? Aquí tenemos que aplicar el concepto de valor absoluto, ¿cierto? Y como yo bien le expliqué, cada vez que yo encuentro un numerito, ¿cierto? Dentro de estas dos rayitas, ya que son paralelas entre sí, cualquier número que esté dentro de ella la va a transformar en positivo. Ya, si yo tengo menos 2, entonces, si yo extraigo el valor absoluto, significa que es 2, positivo. Y eso es todo. ¿Ya? Representa en la recta numérica los valores que hacen verdadera cada igualdad. ¿Ya? Dice el valor absoluto de x es igual a 3. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer una de estas para cada una de estas. Una para la A, una para la B y una para la C. Por ejemplo, para la A, yo lo primero que tengo que hacer es buscar mi 0, que va a ser generalmente al medio de la recta. Entonces, ¿qué valores pueden tomar x para que mi resultado sea 3? El propio 3. ¿Ya? Puede ser el 3 o, como expliqué anteriormente, el menos 3. ¿Por qué el menos 3? Porque si yo ubico el menos 3 en ese valor absoluto, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 3? 3. Porque cualquier número que esté dentro del valor absoluto va a ser positivo. Entonces los valores que pueden tomar x es menos 3 o 3. ¿Ya?
Y así realizo ojalá una recta numérica aparte para cada uno de estos, ¿ya? Para el B y para el C. Dice, un equipo de fútbol en la primera etapa del campeonato subió 6 posiciones, en la segunda etapa bajó 5, en la tercera bajó 3 y en la última bajó 4. ¿Cuál fue la posición del equipo con respecto a su posición inicial? Diagrámalo. Eso va a ser más una aplicación para ustedes, para que lo realicen ahí, porque no tiene sentido que yo lo realice, ¿ya? Porque es un ejercicio de aplicación, para que ustedes piensen un poquito. Avanzamos a la página 8. Dice, representa la recta numérica cada conjunto de números y determina cuál es menor. ¿Ya? Entonces yo tengo mi recta numérica. ¿Cuál es lo primero que hago? Ya ubico mi 0 al medio, ojalá, porque así tengo ordenadito todo al tiro. ¿Ya? Entonces yo primero tengo que ubicarlos acá. ¿Qué sería lo primero? Ustedes pueden tener un orden diferente, ya, da igual, pero lo importante es qué cosa, que las distancias que hay entre un número y otro, las que ustedes determinen sean iguales, ya. Aquí yo voy a intentar lo más igual posible que me quede. Por ejemplo, ahí tengo el 1, al 2, el 3, el 4, ya, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ya, porque voy a ocupar solo hasta el 9, porque el 9 es el mayor. Entonces, por ejemplo, ya, ahí está mi 9. ¿Dónde está mi 4? 1, 2, 3, 4. Aquí va a estar mi 4, ya. Y a los negativos, ¿cuál es el menor número negativo? Es decir, el número más grande, pero que tenga signo negativo. Tengo el menos 10. Entonces a la izquierda voy a tener que hacer 10. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, aquí tengo mi menos 10. ¿Qué otro número tengo que ubicar? El menos 2. 0, 1, menos 2. Ya, tengo el menos 5. 2, 3, 4, 5. Aquí va a estar mi menos 5. ¿Ya? ¿Qué más? Tengo el... Ah, me faltó el 1. Y el 1 va a estar aquí al lado del 0. ¿Ya? Y eso sería para poder realizar mi recta numérica. ¿Ya? Y determina cuál es menor. ¿Qué número es el menor? El que esté más a la izquierda en la recta numérica. Entonces el menor, voy a colocar aquí, el número menor es menos 10, porque el que está más a la izquierda es la recta numérica. Ahora, el B y el C, ¿cómo lo voy a realizar? Porque si se fijan aquí no puedo hacerlo de uno en uno, porque está el 500, el 600. Entonces yo los voy a hacer de 100 en 100. Por ejemplo, aquí va a estar mi 0. Entonces el siguiente número acá ya no va a ser 1, va a ser 100. ¿Ya? Entonces ustedes se acomodan en la recta numérica respecto a los números que le dan. Acá, si ustedes se fijan, son números, ¿cuál es el número más grande? Hasta 35. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? De 5 en 5, por ejemplo. Es solo un caso. Puedo hacerlo de 2 en 2, de 4 en 4, ustedes deciden, ¿ya? Pero siempre tienen que ser las mismas diferencias, las mismas distancias. Por ejemplo, si yo elijo acá el 0, si lo voy a hacer de 5, entonces el 5 aquí, el 10 acá, el 15 acá, ¿ya? Siempre las mismas distancias. Hay que tenerlo claro. Avanzamos al 2. Analiza cada par de números y escribe mayor que, menor que o igual según corresponda. Ya, como en la guía anterior, yo recomendé hacer ciertas cosas aquí, que es primero convertir los números en valor absoluto a naturales, ¿ya? O quitarle el valor absoluto. ¿Cómo le quito yo el valor absoluto? Cualquier número que esté dentro de él lo transformo en positivo, ¿ya? Entonces yo voy a hacer el A. El menos 13, entonces ya no va a ser valor absoluto menos 13, sino que va a ser 13. Y el valor absoluto menos 12 ya no va a ser valor absoluto menos 12, sino que va a ser 12. Y ahí yo determino entonces, ¿cuál es mayor? ¿13 o 12? 13. Entonces el símbolo que debo colocar aquí es ese. 13 es mayor que 12. Tan simple como eso. 3. Escribe el menor y el mayor número de cada conjunto. Este sí que es fácil. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el menor? El número más grande pero con el signo negativo. Aquí tengo el menos 15, el menos 8, menos 20. Y aquí tengo uno más grande. Pero el menos 25 es mayor aún. Pero el menos 40 es más grande aún, pero con signo negativo. Entonces el número menor es menos 40. Y el número mayor es el número positivo más grande. Tengo el 10, el 25, el 40, el 20.
Entonces el número mayor es 40, positivo. ¿Ya? Eso hago con el B y el C. Ahora, el 4 dice, escribe 3 números enteros menores y 3 mayores que el de la columna central. ¿Ya? Tengo el menos 32, aquí tengo que imaginarme como si fuera una recta numérica. ¿Ya? Entonces yo tengo que escribir números menores que menos 32. ¿Ya? Y para hacerlo en orden, entonces yo tengo que escribir aquí, por ejemplo, en la primera cuadrito, un número bastante grande para poder después los otros dos anotar algunos que sean más cercanos a menos 32. Ustedes pueden ocupar cualquier estrategia. Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia más fácil de que yo aquí coloque el siguiente? ¿Cuál es el siguiente menor en la recta numérica a menos 32? El menos 33. Tan fácil como eso. Ahora yo acá puedo colocar cualquiera, por ejemplo, menos 50. Y acá menos, no sé, 917. ¿Ya? Y números mayores a la derecha, pueden ser, ustedes eligen, puede ser por ejemplo el 0. ¿Ya? Si ya elegí el 0 van a tener que ser sí o sí positivo. Después por ejemplo puede ser el 3. Y para finalizar el 21, imaginemos. Son solo números que elegí yo. ¿Ya? Y esto mismo tienen que ser acá abajo. Es decir, en el segundo caso, números menores que 0. Es decir, que estén a la izquierda del 0 en la recta numérica. Y mayores los que van a estar a la derecha. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Página 9. Ordena cada grupo de números según se pida. Esto es más de lo mismo, ¿ya? No creo que sea tan necesario explicar esto, ¿ya? Yo tengo que primero ver aquí cuál es el número menor. Como dice de manera creciente, de menor a mayor. Y decreciente, de mayor a menor. Entonces, si es que creciente de menor a mayor, tengo que buscar el número menor. ¿Y cuál va a ser el número menor? El número que más grande, pero que tenga signo negativo. ¿Cuál es el número más grande aquí que tenga signo negativo? Tengo el menos 6, el menos 4, el menos 2, el menos 9. Entonces es el menos 9. Después coma. ¿Cuál viene después que sea? Y este se va, ¿cierto? Ya lo ocupé. Ahora, ¿cuál es el número más grande de los que me quedan que tenga número negativo? Menos 6. ¿Ya? Y así voy ordenándolo. ¿Cuál sería después? Menos 4. Después, menos 2. Después, ya no me quedan negativos. Este se fue, este se fue, este se fue. Me queda el 4, el 10, el 3 y el 7. ¿Cuál es el número menor ahí? Es el 3. Después, ¿cuál es mayor que 3 continuo? A este es el 4. Después el 7 y finalmente el 10. ¿Se fijan? Ya, esto tengo que hacerlo lo mismo en el B, pero va a cambiar en el C y en el D porque va a ser decreciente. De ser aquí yo lo hice de menor a mayor, ahora ustedes tienen que hacerlo de mayor a menor. Es decir, en el C voy a buscar cuál es el número mayor, pero que sea positivo, y con ese voy a empezar. ¿Ya? Ítem 6. Completa con las palabras derecha o izquierda según corresponda. ¿Ya? Simplemente tengo que decir derecha o escribir derecha o izquierda. Por ejemplo, el menos 6 se ubica a la derecha o a la izquierda de menos 1. Si yo me voy a la recta numérica, y aquí imaginemos que está el 0, el menos 1, ¿dónde va a estar? Aquí aprox. ¿Dónde va a estar el menos 6 aproximadamente? Por acá. Entonces, el menos 6 se ubica a la derecha o a la izquierda de menos 1, a la izquierda. ¿Ya? Y eso es simplemente lo que tengo que escribir. ¿Ya? Si no lo pueden pensar mentalmente, hagan la recta numérica y traten de ubicarse en ella, ¿ya? Para poder responder esto. Ítem 7. Escribe verdadero si la verdadera afirmación es falsa o perdón, escribe verdadero si escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Justifica las falsas. A. 0 es mayor que cualquier número entero negativo. ¿Será cierto eso? Si yo voy a la recta numérica, aquí tengo el 0, a la izquierda los negativos y los positivos, y yo sé que mientras más a la derecha es más grande, entonces 0 es mayor que cualquier número entero negativo, verdadero. No lo tengo que justificar. ¿Ya? Siempre, siempre, si es necesario, hagan una recta numérica, ¿ya? Para poder guiarse en las respuestas. Y aquí es una aplicación, dice, lee con atención y descubre el error. En la recta numérica, menos 10 está a la izquierda de menos 5 y por lo tanto es mayor. ¿Qué dicen ustedes
de lo que responde esta niña. ¿Es verdadero o falso? Y ahí justifiquen. Es verdadero porque tanto, tanto, tanto. Es falso porque tanto, tanto, tanto. Y si es necesario para fundamentar esto, realicen una recta numérica. ¿Ya? Y básense en las explicaciones que le estoy haciendo ahora. ¿Ya? Vamos. En la 9. Y... ¿cuántas son? Son... hasta la 16. No. Sí, de la 10 a la 16. Ya, esto va a ser una evaluación. Ya, no tiene sentido que yo realice esto porque va a ser algo así como una... si ocurre de volver pronto a clases, esto va a servir, ¿cierto?, como una evaluación formativa. En realidad todo va a servir como una evaluación formativa, ¿ya? ¿Cuál es la idea de cuando volvamos a clases? Es de que yo como profesor, ¿cierto?, retroalimente todo esto, hago un repaso, obviamente, pero ¿dónde va a estar la importancia? Es que ustedes hayan realizado todo esto. Si ustedes no han realizado todo esto, probablemente van a tener una nota negativa como evaluación formativa, y eso igual va a afectar en su promedio, ¿ya? Entonces esto va a quedar como desafío, porque es una evaluación, ¿ya? Obviamente si tienen dudas para realizarlo, me pueden preguntar, no hay problema. Ya, eso es parte de la evaluación y nos saltamos a la hoja 11, donde ya estamos en adición en números enteros. ¿Ya? Esto fue lo que expliqué en el video anterior. ¿Ya? Todo esto. Yo voy a realizar cierto ejercicio al azar aquí, porque todos tienen que ver con lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo realizo, por ejemplo, menos 8 más menos 6? Si yo vuelvo acá a su guía, que puede servir de base, ¿cierto? Yo voy aquí a adición en la recta numérica. ¿Y qué tenía que hacer aquí? ¿Ya? La explicación era de que yo tenía que restar el mayor valor absoluto, ¿ya? Es decir, restar el mayor absoluto del el número mayor menos el valor absoluto del número menor, ¿ya? Entonces, ¿cómo resuelvo esto yo aquí? Menos 8 más menos 6. ¿Cuál es el número más grande aquí? 8, ¿cierto? Entonces yo ubico ese número ya en valor absoluto y voy a restar el valor absoluto del otro número, del menor. Y esto que me va a resultar, cierto, que esto se transforme en menos 8, perdón, en más 8, menos... Ah, no, no. Aquí tenemos algo que recordar que fue lo último del video pasado, en que si ustedes se fijan, aquí yo tengo la suma, ¿cierto? Y tengo dos números negativos. Y esto es lo que yo comúnmente llamo como suma de negativos, que era lo que estaba acá. ¿Ya? Aquí. ¿Se fijan? Es lo que se llama suma de negativos, ya que literalmente está sumando dos números negativos, en este caso 9 y 6. Pero en el caso de acá, yo estoy sumando menos 8 más menos 6. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar esos dos numeritos, que son 8 más 6, 14, pero voy a mantener el signo negativo que tienen, que es menos. Entonces menos 14. ¿Ya? Entonces, repito otra vez. Como tengo la suma de dos números negativos, esto se puede llamar suma de negativos. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente sumo los números base, que son 8 y 6, pero al final voy a escribir y anotar el número negativo al lado. Entonces, menos 8 más menos 6 es menos 14. ¿Ya? Y luego, ¿qué puedo hacer aquí? Representarlo en la recta numérica. ¿Ya? Si yo estoy aquí en el 0 y acá estoy en el menos 8, por ejemplo, yo ahora le sumo menos 6. Le voy a sumar menos 6. Sumar. ¿Ya? Entonces,
Pero como es un número negativo, yo tengo que avanzar hacia la izquierda. Aquí no me va a dar lo hice mal, no me va a dar la recta numérica, pero tengo que avanzar hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque es un número negativo, ¿ya? Entonces si salto aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí aproximadamente voy a llegar al menos 14, ¿ya? Ustedes lo realizan obviamente de mejor forma en su libro, ¿ya? Para el B es lo mismo, si se fijan, es una suma negativa, ¿ya? Y ahora acá, en los ejercicios de aquí, es donde yo, por ejemplo, aquí tengo otro que se repite. Aquí puedo hacer lo mismo, suma de negativos. Aquí puedo hacer lo mismo, suma de negativos, ¿ya? Ahí puedo sumar simplemente y después mantener el número negativo, ¿ya? Esos son los más sencillos. ¿Cuáles son los que complican un poquito más? Por ejemplo, el A o el E, el C y el F ya no puede complicarle a cualquiera si son sumas que siempre hemos hecho, ¿ya? Entonces, el A, voy a realizar el A. Ya, como yo les había explicado entonces anteriormente, yo tengo cierto, eh, el mayor valor absoluto es 17. Entonces, el valor absoluto de menos 17 y le resto el valor absoluto del otro que es 15. ¿Ya? Pero, como está la explicación en la guía, yo debo considerar el signo del número más grande que tengo aquí. ¿Cuál es el número más grande? ¿17 o 15? Es 17. ¿Y el 17 qué signo tiene? Negativo. Entonces yo sé que sí o sí el resultado de esto va a ser negativo, ¿ya? Pero obviamente tengo que resolver los valores absolutos primero, ¿ya? Aquí me adelanto un poquito. Entonces el valor absoluto de menos 17 es 17. 17 menos el valor absoluto de 15 es 15, ¿ya? Y como les dije, ya sé que el resultado sí o sí tiene que ser negativo, entonces coloco el signo negativo antes y resto. 17 menos 15 es 2. Entonces el resultado es menos 2, ¿ya? Entonces repito otra vez. Como había explicado en el video anterior, ustedes tienen que primero colocar el valor absoluto del número mayor, que en este caso es el 17, ya coloco con signo y todo dentro, menos 17, y le resto el valor absoluto del otro número que es 15, ya, valor absoluto de 15. Pero yo sé que el resultado se va a mantener con el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor aquí? 17 y 15 es 17, ¿ya? Y el 17 tiene un signo negativo, entonces el resultado sí o sí tiene que ir con el signo negativo, ¿ya? Por ejemplo, acá en el E, el menos 343 más 4350. Yo ya sé que el resultado va a ser positivo porque el número más grande es 4350. ¿Y qué signo acompaña a él? El positivo. Entonces yo sé que el resultado va a ser positivo, ¿ya? Estas cosas hay que tener en consideración. 3. Escribe B si la afirmación es verdadera o F si es falsa. A. La suma de 4 números positivos es siempre positiva. Basta con que yo haga un ejemplito en mi cabeza o aquí al lado. Por ejemplo, si yo sumo 1 más 5 más 7 más 10, eso me va a dar 23, ¿ya? Y entonces siempre va a ser positiva, sí, verdadero, ¿ya? Y realizo esto. La 4 la voy a hacer en base a qué? En base al cuadrito que hay de propiedades de la adición, ¿ya? Que tienen que revisarlo ustedes. 5. Escribe en el recuadro el resultado que se obtiene al sumar los números de cada embudo, ¿ya? Entonces yo tengo que sumar esto, puedo tomarlo de 2 en 2, ¿ya? Da igual, ustedes pueden tener una estrategia ahí. Yo diría de 2 en 2, porque como ya hemos sumado de 2 en 2, entonces suman 2, mantienen el resultado, suman otros 2, después suman esos, ¿ya? Por ejemplo, menos 7 más 5, resuelvo eso primero, después menos 1 más menos 11, resuelvo eso, y después menos 6 más 12, y me van a dar tres resultados, ¿cierto? Entonces después sumo estos dos, me va a resultar uno, y después sumo el otro, ¿ya? Pueden ser una estrategia. Y problemas, ¿ya? Estos problemas van a quedar como para que los realicen ustedes. Yo voy a dar la indicación, obviamente, voy a tomar en caso el A. Dice, un buzo se encuentra a 12 metros bajo el nivel del mar. Si sube 3 metros, ¿estará sobre o bajo el nivel del mar? ¿Cuál será su posición? Si está, podemos imaginarlo así, ¿cierto? Aquí está el 0. Aquí estaría
el nivel del mar y te dice que está menos 2 a 12 bajo el nivel del mar, es decir, está acá, en el menos 12. Y te dice que sube 3. Entonces va a subir 1, 2, 3. ¿Y ese número cuál sería? Sería el menos 9. Entonces ahora tengo que responder la pregunta, ¿estará sobre o bajo el nivel del mar? Obviamente sigue estando bajo el nivel del mar. ¿Y cuál será su posición? Estará menos 9 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya? Entonces es primordial que ustedes realicen un esquema para realizar estos ejercicios. En la B, por ejemplo, pueden ocupar un termómetro. ¿Ya? Y el 7 está claro ahí, un desafío. A ver, sigamos avanzando. Sustracción, que esto ya viene a ser lo último antes de los ejercicios combinados. Sustracción, yo voy a mi guía, entonces, ¿cómo resolvía la sustracción? Con esta formulita, ¿ya? A menos B es igual a A más paréntesis menos B, ¿ya? Entonces, yo voy acá y puedo anotar mi formulita aquí. A menos B es igual a más paréntesis menos B, ¿ya? Y voy a este ejercicio. A menos B sería el menos 5 y el menos 3, ¿ya? Entonces yo reemplazo acá, lo voy a hacer acá arriba aunque quede desordenado, ya ustedes intenten entender esto. Yo reemplazo, ¿cierto? El menos 5 corresponde a mi A, entonces lo reemplazo aquí. Menos 5 más paréntesis menos B, ya, como yo lo transformé, entonces tengo que anotar el B va a ser solo esto, ya, solo el 3, pero tengo que anotarlo con un signo negativo, entonces menos 3. Y ahora, ¿qué pasa? Se transforma en una adición, ¿cierto? Y si volvemos anteriormente, ¿qué fue lo último que hablamos? Suma de números negativos. Si se fijan, hay una suma de dos números negativos. Entonces, tan fácil como que yo sumo estos dos números, 5 más 3 es 8, pero como los ambos son negativos, tengo que añadir el número negativo aquí. Entonces yo sé que menos 5 menos 3 es lo mismo que menos 5 más menos 3 y que eso va a ser menos 8. Es importante, chicos, que se aprendan esto, aunque sea tedioso. No es tan difícil, ¿ya? Y ahora, si yo lo hiciera con la recta numérica, si yo tengo el 0 aquí y empiezo en el menos 5, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo empiezo en el menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. En el menos 5. Yo empiezo aquí. Ahora el menos 3, ¿qué me va a indicar el menos 3? Como es menos 3, yo tengo que dar saltos o avanzar hacia la izquierda porque es negativo. Entonces hago saltitos 1, 2, 3 y mi resultado va a estar aquí. ¿Y cuál es esto? ¿Qué número va a ser ese? Menos 8. ¿Ya? Los otros ejercicios lo hago de la misma manera. ¿Ya? Aquí tener cuidado nomás, obviamente. Que esto lo vimos en el video anterior. ¿Ya? Si yo realizo esto de la siguiente manera, por ejemplo, el A es mi menos 4. Voy a sumar, abro paréntesis, yo sé que sí o sí tiene que ir un negativo, porque la fórmula me lo dice, que hay un negativo al lado del B, pero si se fijan, yo tengo otro negativo acá, menos 8. Entonces yo tengo que añadir otro negativo más al lado, y va a quedar en menos 8. Y ahí es donde aplico lo que vimos en el video anterior, la de regla de signos, que menos por menos era más. Entonces esto me va a quedar menos 4 más 8. ¿Ya? Y ahora, menos 4 más 8, yo lo puedo realizar como una adición. ¿Cómo lo hicimos anteriormente? Yo sumaba. En este caso, como es una suma, la transformo en una resta como el valor absoluto de 8 le resto el valor absoluto de menos 4. Pero yo ya sé que el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el número más grande es 8. ¿Y qué signo acompaña el 8? El más.
Entonces sí o sí sé que el resultado es positivo. Y esto va a ser 8, ¿cierto? Menos el valor absoluto de menos 4 es 4. Y 8 menos 4 es 4. ¿Ya? Entonces mi resultado es 4. ¿Cómo lo compruebo? Con la recta numérica. Ya, yo estoy el 0 aquí, ¿cierto? Y voy a contar aquí 1, 2, 3, 4. Y para acá donde hay que dar 1, 2, 3, 4. Ya, yo parto en el menos 4 que está aquí. ¿Ya? Pero como yo lo transformé acá, era menos 4 más 8. Entonces si estoy en el menos 4, tengo que avanzar 8 espacios a la derecha y a la izquierda. Como hay un positivo, tengo que avanzar hacia la derecha. ¿Ya? Entonces doy 8 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces mi resultado va a estar aquí. Y este número corresponde al 4. ¿Ya? Se queda un poco confuso, pero si se fijan, si lo hacen con la recta de América, resulta bastante fácil. ¿Ya? 2. Resuelve. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Tenemos que realizar lo mismo para, como lo hice acá, con esta formulita. A menos b es igual a a más paréntesis menos b. Y acá completa para que se cumpla cada igualdad. Aquí tenemos que volver atrás. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ese numerito de aquí. Yo debo entender que si esto se trata de una resta, ¿cuál es la operación inversa? La adición. ¿Ya? La operación inversa de la adición es la sustracción, la operación inversa de la sustracción es la adición. Entonces, yo para encontrar este número, yo tuve que haber restado 59 menos algo, me da menos 11. Entonces, ¿cómo puedo volver atrás? Si estoy restando, tengo que sumar. ¿Ya? Menos 11, por ejemplo. Tendría que 59, ¿cierto? Tengo el 59 y el menos 11. Ya. Entonces, yo lo que debo determinar es que menos 11 más algo me tiene que dar 59. Ahora, ¿yo cómo relaciono estos dos números? En este caso, yo los voy a restar. ¿Ya? Y va a quedar algo así. Ahora, ¿cómo resuelvo este ejercicio? De la misma manera que acá arriba. Tengo a menos b, ¿cierto? Me va a resultar a, que es mi 59, más menos, ya sé que un menos por la fórmula, y el menos del 11 que ya tengo aquí. Entonces tengo que hacer algo similar de lo que hice acá arriba. Y esto me va a quedar en 59 más menos por menos, ya sabemos que es más, entonces esto me va a quedar positivo 11. ¿Ya? Y ahora, ¿cuánto es 59 más 11? 70. Entonces, ¿qué numerito va acá? 70. Porque yo pienso, si estoy en el 59 y tengo que llegar al menos 11 en la recta numérica, por ejemplo, ¿cuánto le voy a restar? Tiene que ser un número más grande, porque tengo que saltar el 0 y pasar a los números negativos. ¿Ya? Yo podría comprobar esto como haciendo este ejercicio aquí al ladito de menos 11 más 70. ¿Ya? Podría hacer el mismo ejercicio que lo vamos a hacer aquí, que sería, ¿qué debería hacer? En una adición de números enteros, tengo que tomar el mayor valor absoluto, que es el de 70, restarle el valor absoluto de menos 11. Yo sé que el resultado va a ser positivo, ¿ya? Porque el número mayor es positivo, que es 70. Entonces, extraigo los valores absolutos, 70 menos el valor absoluto menos 11, que es 11, y el resto. 70 menos 11, ¿cuánto va a ser? Va a ser 59, que es el número que está acá. Y puedo comprobar que hice bien el ejercicio. ¿Ya? Siguiente ítem. 4. Valoriza las siguientes expresiones considerando Q es igual a 2, N es igual a menos 5 y P es igual a menos 8.
¿Yo qué hago? Simplemente reemplazo. Mi P, ¿cuánto vale? Menos 8. Más Q. ¿Cuánto vale Q? 2. ¿Ya? ¿Y qué tengo? Una adición de números enteros. ¿Ya? Que volver a realizar otra vez el mismo ejercicio. ¿Ya? Que es en una adición el mayor valor absoluto, que es menos 8, le resto el valor absoluto del menor, que es 2. Entonces, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 8? 8. Menos el valor absoluto de 2. ¿Y cuánto 8 menos 2? 6. Pero, como el mayor número es menos 8, entonces va a priorizar ese signo. ¿Y qué signo tiene el 8? Un negativo. Entonces mi resultado va a ser negativo. ¿Ya? Y así realizo cada otro ejercicio. Todos los ejercicios que están acá. 5. Resuelve los problemas. Justifica tu respuesta desarrollando paso a paso. Un día de invierno la temperatura mínima fue 1 grado bajo cero y la máxima 11 grados bajo cero. ¿Cuál fue la variación de temperatura durante el día? La variación es que yo reste estas temperaturas. Ya, si aquí tengo el 0 y me dice que la mínima fue menos 1 y la máxima fue 11, tengo que calcular cuál es la distancia entre 11 y menos 1. ¿Ya? Ahí les dejo esa indicación. Tengo que calcular la distancia entre 11 y menos 1. ¿Cuántos saltitos hay entre número y número para llegar entre el 11 al menos 1 o del menos 1 al 11? Da igual. ¿Ya? Y así realizo este ejercicio. Aquí repaso otra vez. Cuando veo el AC significa antes de Cristo. ¿Ya? Y eso significa los números negativos, ¿ya? Porque en la recta ustedes saben que el 0 se considera el nacimiento de Cristo y todo lo que está a la izquierda es antes de Cristo y lo que está a la derecha después de Cristo. Y después ya tenemos ejercicios combinados que lo voy a explicar en el otro video. Y eso sería al menos hasta la página 14, ¿ya? Si tienen alguna duda, pueden volver atrás el video, obviamente. Y si siguen teniendo dudas aún, me pueden contactar. Si es que no entienden cómo realizar un ejercicio en específico. ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado claro los ejercicios. Sé que en algunas partes me trabé, pero bueno, es lo normal de esto. Así que espero que hayan entendido muy bien y nos vemos en el otro video. Chao, chao.